Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Sánchez. Yo soy médico especialista en medicina crítica desde Ecuador y ante todo quiero eh, agradecer al comité organizador por este honor que me hace de permitir participar en esta actividad eh, para ayudar a nuestro amigo Carlos Orellana del Salvador. Un abrazo, Carlitos. Pronto todo estará mejor, ¿ok? Declaro que para esta actividad no tengo ningún conflicto de intereses. Es importante saber que después de varios estudios, lo sabemos, eh, la tensión arterial es la tensión arterial media, principalmente, es un determinante de mortalidad en los pacientes con shock séptico. Y que necesitamos mantener la tensión arterial media por encima de 25 milímetros de mercurio para la inmensa mayoría de los pacientes, ya que en este punto se encuentra valga la redundancia, el punto de corte para la autorregulación del flujo sanguíneo de la mayoría de los órganos. Entonces, el área por debajo de estos 5 milímetros de mercurio es un predictor de mortalidad a los 30 días de grave. Saber que los determinantes de la tensión arterial media vienen dados por el gasto cardíaco y la resistencia muscular sistémica. El gasto cardíaco, a su vez, depende del volumen sistólico del latido minuto y la resistencia muscular es el calibre de los átomos y todos los átomos de la sangre. Si nosotros damos fluidos en un paciente, estaremos principalmente afectando o modificando el volumen sistólico, ya que podría incrementarse la precarga. Con esto podría mejorar un poco la contractilidad al haber mayor grado de distensión, lo cual haría que haya un mayor flujo de eyección, por lo tanto la carga va a caer, a disminuir, y la viscosidad sanguínea al disminuir también permite que el bombeo sea más fácil. Ahora bien, cuando nosotros damos fluidos a un paciente, lo que buscamos es que aumente la cantidad de sangre, como vea el corazón, y esto lo podemos ver con el BTI del tracto arterial del ventrículo izquierdo. Ahora, es importante saber que en los pacientes con shock séptico, el gasto cardíaco y el índice cardíaco de por sí ya están aumentados. Son pacientes que se encuentran en un estado de shock llamado distributivo o shock vasodilatado, que es el mejor término. Entonces, de aquí ya nos preguntamos, ¿será realmente necesario dar fluidos a estos pacientes si ya tienen un índice cardíaco elevado? Fíjense, la única razón para darle a cualquier paciente un reto de fluidos es aumentar su volumen. Si esto no sucede, la administración de líquidos no tiene ningún propósito útil y es probable que le haga daño. Desde luego, hay sus excepciones en pacientes que realmente necesitan fluidos por otra condición. Recordar que estos pacientes lo que tienen es un problema de vasodilatación. La alteración está en el tono vascular. No son pacientes que se han depletado de volumen. Normalmente no vienen con déficit de fluidos. Desde luego hay algún grupo de pacientes que se pueden beneficiar de la administración temprana incluso de fluidos. Pacientes que como parte de su cuadro clínico respecto del séptico, el shock séptico, o previo a ello, desarrollaron diarrea, vómitos, pacientes grandes quemados con una avanzada fuga capilar, con deshidratación previa, por ejemplo, pacientes diabéticos en estado de hiperglucemia, bien sean cetóxicos o no cetóxicos, fase poliúrica de falla renal aguda, en el shock por dengue, y algunas otras razones por las cuales probablemente el paciente se beneficie de administración de fluidos de manera bien temprana. Ahora, la intención, desde luego, de dar fluidos tiene su objetivo, no es simplemente colocarlo porque a mí me parece. Si entendemos que el tono vascular se ha perdido en estos pacientes, cuando vamos a supresor, lo que hacemos es intentar mantener el tono de la pared. Bueno, al dar fluidos, lo que intentamos hacer es mantener la tensión de la pared desde adentro hacia afuera, intentando que ese líquido expanda las paredes y que aumente la presión de la pared, ¿ok? Y con ello expresar el volumen intravascular. Esto sí tiene algún resultado en el paciente, no todos los pacientes son respondedores a eso. Sin embargo, el estrés de volumen se consigue mucho más fácil si le hemos dado a los pacientes previamente vasopresor, si lo tenemos en vasopresor. ¿Por qué? Porque el continente va a ser más pequeño, por lo tanto, respetar el volumen es con menos contenido. Y sí sabemos que la administración temprana de vasopresores, desde luego, mejora la sobrevida de estos pacientes y disminuye de manera importante el aporte de fluidos que le vamos a dar. Fíjense, el estudio SOAP, que fue un estudio que se realizó en Europa buscando saber cuáles eran los principales determinantes de mortalidad de los pacientes graves dentro de la UCI que estaban con sepsis, se encontró que lo primero era tener una escala pronóstica, en este caso SAP-2, elevada. Eso no depende de nosotros. El paciente llegó complicado, eso fue le tocó. Pero si el paciente llega con un balance positivo de fluidos, esta culpa no es.
Y siempre que un paciente lo tenga elevado y con ello se aumenta la mortalidad, esto es iatrogénico y siempre va a ser culpa del personal de salud. Entonces tenemos que luchar porque el paciente tenga el menor grado de balance positivo de fluidos. Fíjense, esto fue un estudio en el que se intentó ver de qué manera impactaba la sobrecarga de fluidos sobre la mortalidad. Y así se dividió en 4 cuartiles. Se encontró entonces que los pacientes que tenían peor desenlace eran aquellos a los cuales se les había administrado mayor cantidad de volumen en la reanimación. Y a los que mejor les fue, justamente en aquellos que la administración de volumen había sido muchísimo menor. Sin embargo, las nuevas guías de la campaña Sobreviviendo la Sepsia, o las más recientes, siguen recomendando administrar una cantidad de volumen que para muchos puede resultar bastante amplia, como 30 ml por kilogramo de peso de cristaloides. Yo considero que esta cantidad de volumen puede ser aceptable cuando los recursos están limitados, cuando el paciente no se encuentra en un centro de mayor tecnología donde se pueda evaluar de manera más pero bien precisa la respuesta a volumen, donde no hay un vasopresor. Bueno, estos 30 ml de entrada pueden ayudar a salvar la vida. Por eso tiene que ser algo que vamos a utilizar sí o sí con la inmensa mayoría de los pacientes. De hecho, esto está relegado para los pacientes que no pueden contar con una atención especializada. Ahora bien, independientemente del método que se utilice para evaluar a estos pacientes, encontramos que la hiperhidratación mata. ¿Sí? Sea cual sea la técnica que se utilice para medir las variables de manera independiente, la mortalidad va a estar aumentada. Esto quizás tiene pie en el protocolo por allá en el año 2001 del Dr. Manuel Rivers, que era una terapia dirigida por objetivos de manera temprana, y ellos comenzaron a utilizar volúmenes inicialmente de 30 ml por kilogramo. ¿Por qué de 30 ml? Bueno, porque los estudios para aquel momento iban entre 15 a 45 ml por kilo y 30 fue la media. Él decidió tomar los 30 ml, fue el estudio más grande que se hizo, y él reportó resultados favorables. De hecho, esto lo veníamos utilizando. Yo recuerdo que mientras hacía mi posgrado en Caracas, en Venezuela, utilizaba este protocolo y me sentía feliz cada vez que lograba cumplir con todas las metas del protocolo. Sin embargo, años más adelante, estudios como el grupo ARISE, el COMAIS y el grupo de investigación PRISM demostraron que esa terapia dirigida por objetivos tempranos simplemente no era superior a un manejo especializado en los fluidos del paciente. Entonces, hay publicaciones que nos comentan que la sobrecarga de fluidos en pacientes con sepsis y shock séptico tratados con esta terapia simplemente aumentó la mortalidad. Y no solamente la mortalidad, sino que aquellos que se iban del hospital tenían mayor tasa de reingreso, justamente porque los órganos se ven afectados por esta sobrehidratación. Saber que no siempre el paciente tiene que estar recibiendo una hidratación como parte de la reanimación del estado de shock cuando se encuentran sépticos. El manejo conservador de fluidos, la restricción de fluidos, es una alternativa. Y no significa que no se les va a dar una sola gota de fluidos, es darle el mínimo necesario, quizás un bolo de reanimación cuando llegan, que son 500 ml de fluidos intravasculares, de cristaloides, que no necesitan mayor monitorización. Y después de esto, ser muy cauteloso en la administración de fluidos. ¿Okay? Solamente si hay una respuesta demostrada. Se encontró que incluso en el grupo de control de fluidos, pues simplemente el lactato sérico no se elevaba cuando había restricción. Llamativo que tampoco disminuía en el grupo que recibía de manera más liberal el fluido. Entonces pareciera ser ya de acá que el guiar la reanimación con lactato no es una adecuada estrategia. Las dosis de norepinefrina fueron solamente 6.016 microgramos kilogramo minuto superiores al grupo de restricción, algo totalmente insignificante. Y el gasto urinario, el índice urinario, fue igual en ambos grupos. Restricción versus manejo estándar, claro, porque el paciente no tenía un déficit de fluido. El paciente lo que estaba era mejorar el flujo orgánico y eso se consiguió con el receptor, no solamente de fluidos. Entonces la restricción controlada no parece afectar el lactato sérico, la dosis de norepinefrina ni el gasto urinario. Sin embargo, sin impacto sobre la mortalidad. Aquí nos preguntamos, entonces, ¿hay manera de hacer una resucitación personalizada de fluidos en los pacientes sépticos? Pareciera que esto es algo utópico, pero bueno, la medicina que estamos intentando hacer en este momento de la historia debería ser protocolizada, pero el protocolo adaptarlo de manera personalizada y ojalá de manera precisa
según las características muy específicas y el momento del paciente. Así sabemos, y desde el año 2012-2014, cuando comienza a manejar estos conceptos de las 4 fases de reanimación crítica en los pacientes graves, que después, bueno, fue adornado de manera más bonita por el doctor Manuel Brain, el protocolo Rose o las fases Rose de reanimación del paciente, en la cual se distinguen varias cosas. La R, que representa la reanimación o resucitación inicial del paciente, esto toma minutos de la reanimación. La O de optimización, esto se realiza entre minutos, las próximas horas de haber llegado el paciente. La S de estabilización, ocurre desde algunas horas hasta pasados algunos días. Y la E de resucitación o evacuación de líquidos del paciente. Los HIP 1, HIP 2, HIP 3, HIP 4 corresponden a momentos de la reanimación y cómo el hecho de administrar el fluido o la isquemia por falta del fluido puede repercutir sobre esto y llevar fallas orgánicas. Entonces, esto es muy útil para reanimar a la inmensa mayoría de los pacientes críticos en cuanto al manejo del fluido. Lo que tenemos es que identificar en qué momento está el paciente. No todo paciente que llegue a la UCI o a una emergencia va a estar necesariamente en fase R. Quizás hayan pasado cierta cantidad de horas, quizás viene de otro centro y ese paciente empieza en fase O. Pero quizás este paciente ya estuvo con sepsis en la UCI y salió a sala de hospitalización, después de la hospitalización se reinfectó, vuelve a hacer sepsis y quizás este paciente no va a llegar ni en R ni en O, va a llegar en S. ¿Ok? Entonces, esto es importante definirlo. Un paciente que incluso puede hacer una segunda o una tercera sepsis mientras está en la misma UCI, se le han agotado los mecanismos compensatorios y darle fluidos no va a ser nunca la mejor opción para este paciente. Quizás este paciente, a pesar de estar en sepsis, que ya está en shock séptico, va a continuar en su fase E de resucitación o cierta resucitación que se realiza de otra manera que vamos a ver más adelante. Es importante saber que no todos los pacientes que parecieran respondedores de fluidos, a la administración de fluidos van a responder. Así, el doctor Ben Hernández demostró con sus datos que un paciente cuando llega a un pareciendo respondedor de fluidos, alrededor de la mitad de ellos realmente, y que con el cuerpo del coraje, este reflejo de respuesta hemodinámica se va consumiendo. Después de la cuarta hora, ya menos del 10% de los pacientes son los que están respondiendo. Entonces, es importante definir en qué momento se presentó el shock del paciente y ver si realmente va a responder. No tiene sentido que el paciente ya haya llegado a la emergencia, por decir, con shock séptico a las 8 de la noche y se le ocurre comenzar a reanimarlos en la guardia siguiente a las 7 de la mañana metiéndole 30 miligramos, porque simplemente no va a haber respuesta de este paciente. Una vez que decimos pasarle fluido, ¿en cuánto tiempo se le va a administrar? Bueno, la mejor opción es administrarlo entre 10 a 15 minutos, intentando no tomar más de 30 minutos en la administración de estos bolos o retros de volumen según sea el momento, bolos por el proceso de reanimación y retros por el fase de optimización. Recordar que las soluciones intravenosas que utilizamos, bien sean cristaloides o coloides, balanceadas, no balanceadas, sintéticas, naturales, cada uno es un medicamento, cada uno funciona de manera específica, cada uno tiene su modo de distribución, de alterar electrolitos, de alterar el volumen intravascular, el ejercicio, el intracelular, y hay que conocer cuál es la situación exacta de cada paciente. Decir que todos van a ir mejor con Ringer está mal, con la cara. Decir que a todos les va a ir mejor con solución salina al 0,9% está mal. Que cada paciente debe tener una terapia personalizada. Por eso hay que conocer las características farmacodinámicas de cada una de las soluciones. Pero no es solamente la administración de fluidos, es recordar que además estos pacientes, entendiendo que la sepsis es una respuesta inmunológica y endotelial del paciente ante una agresión de la descontrolada, pues el glucocálix, que no es más que la membrana, la estructura que revierte el endotelio para evitar la fuga capilar, se daña y el líquido tiende a salir de los capilares. Además que ocurre rotura de los desmosomas, de las uniones entre las células endoteliales, y eso favorece que se escape el fluido. Asociado además a alteraciones microcirculatorias que son propias de estos estados de pacientes sépticos, pues aumenta la salida de líquidos al intersticio y con ello a los distintos órganos. Esto se ve externamente en edema. Edema que deja fácil godet. Pero es que de la misma manera se van a ver comprometidos los órganos. Entonces,
los órganos de hecho son más sensibles que la piel. Si la piel se logra afectar, imagínense los órganos que nos estamos viendo. Es muy importante, y esta curva es muy interesante, que es la curva de la ley de Frank-Starling contra la curva de Marik-Phillips, y nos muestra en esta zona el paciente que es respondedor a la administración de volumen. Este paciente que responde a la administración de volumen incrementa el gasto cardíaco, el volumen sistólico, sin que se impacte la presión del capilar pulmonar, sin que aumente el agua extravascular pulmonar por no haber una respuesta de bombeo adecuada a esta administración de volumen. ¿Okay? Sin embargo, cuando nos encontramos en este punto de la curva, en el cual el paciente no va a experimentar mejoría en el gasto cardíaco, sino aumento de las presiones, sobre todo de las presiones venosas, con la administración de volumen, sí vemos cómo repercute de manera importante en el agua extravascular pulmonar, incrementándose de manera exponencial, sabiendo que justamente donde más se afecta la microcirculación a nivel venoso es en el pulmón. El pulmón, que es el lugar con más capilares en conjunto con el hígado, son los que más se afectan, pero el hígado se ve en cierto grado menos afectado que el pulmón. Esto hace que quedamos en un círculo vicioso de pensar que al paciente le hace falta cada vez más y más líquido y aumentemos la cantidad de fluidos que se le da, llevando a un montón de manifestaciones en varios órganos, por no decir en todos los órganos, y en sistemas de la economía. Entonces, la reanimación hídrica de los pacientes críticos no suele ser difícil, pero la desresucitación parece que se está convirtiendo en un reto hoy en día. Fíjense, en este estudio que buscaba ver cuál era la asociación de la elevación de la presión venosa central con respecto a los resultados de los pacientes críticos, se encontró que aquellos que fueron sobrehidratados y por ende que cada vez a medida que se le daba más fluido aumentaba la presión venosa central, aumentaba la mortalidad también. Es decir, mientras más alta la presión venosa, mayor mortalidad, a los 28 días, mayor tiempo, mayor cantidad de lactato incluso, mayor duración del vasopresor y el balance acumulado de fluidos, desde luego, era mayor. Entonces, cuando en el proceso de la reanimación hídrica de los pacientes críticos la PVC empieza a aumentar sin que esto conlleve a un aumento del gasto cardíaco, ya que la intención de administrar volumen y aumentar la precarga es lograr, según la ley de Frank-Starling, mayor grado de distensión de la fibra miocárdica para que el corazón pues simplemente sea capaz de bombear mejor, siempre y cuando esa distensión de la fibra no llegue a un punto en que la dañe. Si esto no ocurre, pues con toda seguridad debemos iniciar la desresucitación de fluidos. Esta desresucitación empieza desde parar simplemente la administración innecesaria. La intención, los extremos siempre han sido malos, en política, en religión y en medicina. Así entonces hay que evitar tener al paciente en un punto demasiado restrictivo o tenerlo en un punto demasiado liberal en la administración de fluidos. Un punto neutro y quizás buscando cierto grado de negatividad puede ser lo que mejor resultado le traiga al paciente. Basado entonces en las fases de reanimación, quizás en este punto de optimización empieza el control de fluidos y la de resucitación. Ojo, algún grupo de pacientes le puede tocar desde la fase de resucitación simplemente porque son pacientes que bajo ningún concepto van a tolerar administración de fluidos, pacientes con graves fallas cardíacas o que ya vienen previamente de otros centros sobrecargados de volumen y vienen en una falla renal, sin diuresis, porque simplemente la función renal está severamente afectada y estos pacientes no se van a beneficiar de que administramos ni siquiera el volumen inicial de resucitación. Y desde luego esto se mantiene en las demás fases. Fíjense, esta publicación de México es bien interesante y nos muestra distintas cosas que debemos saber según cada etapa de la reanimación o cada fase de la reanimación. Saber que en la fase de reanimación los fluidos pueden ser beneficiosos, pero ya desde la fase de optimización empiezan riesgos, ¿ok? Que se van incrementando a medida que van pasando los días. Entonces los fluidos pudiesen ser necesarios durante la fase de reanimación, pero ven que más adelante hay que ver, depende de la respuesta que se tenga. Y así, el balance de fluidos, desde luego, busca ser discretamente positivo en el momento de la reanimación, pero ya desde la optimización hay que buscar que se comience a ser neutro, buscando que sea negativo y que al cabo de los días se lleve nuevamente el balance negativo a un punto neutro. Este fue un estudio que se realizó en Brasil que buscaba ver cómo se comportaban los pacientes que habían sido divididos en dos grupos. Fíjense, una vez que el paciente está en shock séptico, es decir, tiene presión arterial menor de 35 milímetros de mercurio, necesitó vasopresor,
y el lactato estaba por encima de 2, pues al paciente se le daba vasopresor y se consideraba shock séptico. Una vez que salió del vasopresor, en las 12 primeras horas se catalogaba el paciente independientemente de la cantidad de viajes. Se decía, ¿cuánto recibió en esta reanimación el paciente? ¿Menos de 4.4 litros? Más de 4.4 litros. Y así se vieron en el grupo 1 y el grupo 2. Se vio que tanto en el grupo 1 como en el grupo 2, el que tenía menos de 4.4 perfectamente pudo haber tenido 2 litros, y el que tenía más de 4.4 pudo haber tenido 10 litros. Independientemente de eso, se encontró que con el paso de los días, ambos grupos fueron a la balanza. Es decir, desde mi punto de vista, se perdió buena parte del trabajo que se hizo con estos pacientes. Y fíjense, así como en el día 7, el grupo de, entre comillas, cierto grado de restricción, con menos de 4.4 litros, lograron alcanzar un balance positivo de 8 litros. Pero el grupo que no tenía control, 14.7, casi el doble. Esto es una serie de preguntas que se hicieron en el Reino Unido a personal de salud. Entonces, la intención era que ellos respondieran respecto a la administración de fluidos. Fíjense que se les preguntaba que qué harían en caso de que los pacientes presentaran sobrecarga de fluidos. Un porcentaje de ellos dijo que minimiza la resucitación con fluidos, otro dijo que evitaba dejar soluciones de mantenimiento y disminuía el volumen que iba a utilizar para infundir drogas, otros que administraban diuréticos en aquellos pacientes que hubiese sobrecarga de fluidos, otros que utilizaban terapias de reemplazo renal para remover el exceso de fluidos, otros que simplemente no consideraban que la sobrecarga de fluidos fuese un problema. Cosas disímiles, quizás los 4 primeros puntos, en cada uno en su momento es una respuesta correcta. Pensar que la sobrecarga de fluidos no es un problema es un error. Yo recuerdo cuando yo era especialista, alguno de mis trabajadores me decía, tranquilo, que es algo cosmético, métele líquido, por fuerte, sea 15, 20, hasta que el corazón responda. Y ahora pienso en la cantidad de fallas y las cosas que hicimos mal en aquel momento. Pero las otras opciones son adecuadas siempre y cuando pensemos en qué momento está el paciente. Fíjense, más allá de ello, estas terapias tienen su repercusión. Algún grupo de pacientes puede desarrollar alcalosis metabólica como parte de la resucitación. Y ellos respondieron, les preguntó qué harían, y entonces ellos dijeron que continuaban con diuréticos en estos pacientes y los observaban de cerca. Quizás es la mejor opción. Y si el paciente hacía hipocalemia, ¿qué ocurría? Bueno, pues le administraban potasio. Quizás en la dirección también. Ahora, las cosas empiezan acá. Cuando el paciente presentaba una hipotensión leve, ¿qué hacían? La mayoría de ellos dicen que comenzaba con bajas dosis de vasopresor y continuaba con la administración de diuréticos. Quizás en este punto, lo mejor con estos pacientes era que estaban con sobrecarga de fluidos, aumentar la presión oncótica para atraer fluido del que estaba en el intersticio hacia la parte intravascular y desde luego seguirla eliminando. Entonces quizás utilizar albúmina con estos pacientes y haber utilizado diurético y si con ello no mejoraba todavía, ahí sí como tercer punto, asociar el vasopresor, tal vez hubiese sido una mejor estrategia. Y cuando el paciente tenía una hiponatremia leve, ¿qué hacían? Ellos decían que administraban agua libre de sodio y continuaban con diuréticos. Una hipernatremia leve normalmente no compromete la vida del paciente y de hecho cuando se busca un balance negativo hasta cierto grado se va a tener esta hipernatremia. Entonces esta hipernatremia que no esté comprometiendo nada no debería ser algo que me limite en continuar la reanimación de los pacientes. ¿Okay? Quizás no dar agua libre, sino más bien restringir un poco la resucitación sea una mejor opción, porque dar agua libre normalmente lo que va a hacer es ayudar a que se termine de desfugar ese líquido en algún momento al intersticio. También se le preguntó, reconociendo que la decisión de iniciar una estrategia de resucitación utilizando diuréticos o diálisis para lograr un balance de líquidos negativo es compleja y depende del paciente, ¿qué tan importante considera cada una de estas opciones? Les preguntaron sobre la PVC, pues llamativamente muchos de ellos dijeron que eso no era importante, el valor de la PVC con respecto al grado de hidratación que tenía el paciente. Una y así otras cosas, se preguntó, por ejemplo, respecto al peso, y ellos consideraron que era importante el peso del paciente con respecto a la sobrecarga de fluidos. Otro, que era importante ver cómo se veían las imágenes de tórax en estos pacientes para saber si continuaban o no con reanimación. Fíjense, el balance acumulado de esta publicación se encontró que el balance o el peso del paciente no es algo que sirva para determinar el balance hídrico de los mismos. Primero porque presenta un estado catabólico
que le hace perder peso, y ya después del quinto día de hospitalización, guiarse o querer guiar el balance hídrico basado en el peso del paciente no es una opción. Al quinto día puede haber cierto grado de concordancia, pero más allá de ello, no. Si yo preguntara en este grupo qué pacientes decidirían ustedes reanimar con fluidos, muy probablemente me dirían el de la izquierda, y si después toca, pues el de la derecha y el del centro de último. Bueno, cuando se mide el agua extravascular pulmonar, que realmente es lo que nos sirve para saber a quién vamos a reanimar y a quién no, basado en imagen de tórax, encontramos que el paciente de la derecha no tiene edema pulmonar. El del centro, que es el que se ve peor, el edema es moderado. Y el de edema severo es el de la izquierda. Esto porque no siempre lo que vemos es importante saber que estos parámetros pueden ser tomados en consideración. Claro, mientras más elementos tengamos, mientras más de ellos podamos reunir, mejor. El monitoreo hemodinámico siempre va a ser mejor mientras más datos tengamos a mano. Cuando muchas de estas cosas se cumplan, pues ya podríamos comenzar a pensar en una desresucitación. Esos son elementos que me dicen, deja de meterle líquido al paciente. Algo sumamente importante e interesante ahora es la ultrasonografía para la desresucitación. Y así, por ejemplo, tenemos el protocolo Vexus. Si bien este protocolo no fue desarrollado por el paciente en sepsis ni shock séptico, sino para manejo de la congestión venosa en pacientes con postcirugía cardíaca y principalmente con falla de ventrículo derecho, pues se está utilizando ahora y hay 3 o 4 estudios que van en camino, esperemos tener los resultados pronto, a ver cómo le van los pacientes en sepsis. Hay varios patrones que pueden presentar los pacientes y según ellos se determina a quién comenzar a aplicarle terapias de resucitación. Hay que saber también que hay fenotipos de sobrecarga de fluidos en pacientes críticos. Y así todo parte de aquel grupo de pacientes que tienen más de 2.6 de lactato. Quizás porque pensamos que por tener este lactato hay que comenzar a administrarle fluidos. Si el paciente además de ello tiene un bicarbonato elevado, pero tiene el lactato alto, pues queremos meterle más líquido. Si el paciente tiene la creatinina elevada, le queremos todavía meter más líquido. Y si previo a eso el paciente está en un estado de malnutrición, la posibilidad de llegar a sobrecarga de fluidos está en 92%. Entonces, el estudio Andrómeda Shock, en un estudio post-hoc, demostró que simplemente guiar la reanimación con lactato sérico no era una buena estrategia y quizás por eso parte desde aquí el diagrama. Ya la reanimación con tiempo llenado capilar es una estrategia adecuada, sin embargo todavía es muy subjetivo, pero siempre y cuando lo intente realizar la misma persona puede ser una buena herramienta. Entonces, ¿en qué momento comenzar la desresucitación hídrica? Fíjense, en ese estudio que comparaba a los sobrevivientes con no sobrevivientes de pacientes con shock séptico, se encontró que si se mantuvieron siempre en balance positivo, los pacientes se morían muchísimo más. Y los pacientes que sobrevivían eran aquellos que lograban un balance negativo. ¿Cuándo comenzaron a lograr ese balance negativo? En el tercer día de hospitalización. Y buscando, pues, que el balance fuese discretamente negativo. Fíjense que se alcanzó a menos 500 ml. Nuevamente, el estudio que les había presentado a un inicio demostró que la menor cantidad de fluidos se asocia a mayor sobrevida. Restricción hídrica de fluidos sigue siendo una estrategia para manejar a estos pacientes sin que se afecten los niveles de recluto sérico, de noradrenalina ni el gasto cardíaco. Estos dos conceptos son sumamente importantes. Manejo conservador tardío de fluidos, que no es más que tener 2 días consecutivos de balance de líquidos negativos dentro de la primera semana de la estancia en la UCI. Y esto es un predictor fuerte de independencia de la supervivencia. Si comenzamos a lograr el tercer día ya el balance negativo, lo mantenemos por 2 días, al quinto día ya cumplimos eso, y es lo ideal. Ahora, hay pacientes que se hacen un poco más rebelde a la desresucitación, y para ello tenemos la eliminación tardía de fluidos dirigidos a objetivos o propjetivos. Se necesita una eliminación en este caso de líquidos más agresiva y activa por medio de cinéticos, terapias de reemplazo renal o ultrafiltración neta. Esto es la reanimación de fluidos. Así sabemos que sacarle líquido de manera importante a un paciente nos lleva a 2 cosas. Uno, disminución de la presión intraabdominal y con ello, pues que disminuya la probabilidad de morir o en otras palabras, que mejore la supervivencia. Así, cuando a un paciente tiene hipertensión intraabdominal le removemos de manera global, no estoy hablando de hacer una paracentesis y sacar líquido peritoneal, sino de remover el fluido corporal. 2 litros corresponde más o menos a una disminución de 5 centímetros de agua en la presión intraabdominal. Entonces,
El protocolo PALS, este protocolo utilizado en algún momento y que todavía puede tener su uso, buscaba manejar tres aspectos. Uno, la PIP del paciente para evitar simplemente que el pulmón se llenara de líquido, aumentar la PIP y con esto limitar, aumentando la presión alveolar, pues limitar el paso del capilar al alveolo de fluidos, intentando mantener la presión como PIP, el mismo valor de la presión intraabdominal que tiene el paciente. Utilizar albúmina para aumentar la presión hidrostática y con ello atraer fluidos del intersticio al intravascular, y después el diurético para ayudar a eliminar este exceso de fluidos. Esto impactó en distintos aspectos estudiados, llevando en líneas generales a mejoría en la sobrevida de los pacientes, principalmente si se encontraban en ventilación mecánica. La albúmina en pacientes con shock séptico pues ha demostrado, según distintos estudios, que mejora la sobrevida cuando se necesita reanimar de manera tardía. Importante saber que el síndrome de fuga capilar en estos pacientes puede ser tratado con algunos medicamentos como el canaglifosine, que puede ayudar a disminuir esta lesión de glucocálix y de los desmosomas. Y bueno, como ya para ir terminando, las indicaciones de manejo de la remoción mecánica de fluidos, esto es más que utilizando máquinas de hemodiálisis, hemodiafiltración. 4 grandes indicaciones: exceso de fluidos, que el paciente tenga oliguria o anuria y simplemente no los pueda eliminar, que el paciente tenga congestión vascular, que tenga falla cardíaca asociado a esto, o que tenga una condición previa de insuficiencia renal crónica que le imposibilite eliminarlos. Nuevamente, el paciente hay que intentar mantener un punto neutro, y si se hace muy positivo el balance, pues quizás necesitamos basarnos en un protocolo, como puede ser este, para determinar qué tipo de terapia es la que vamos a utilizar, si quizás una terapia regular de sustitución renal o la ultrafiltración, hasta lograr el objetivo deseado. Esto es un paciente de mi unidad, un paciente que recibimos de otro centro de salud que ya venía muy sobrecargado de líquidos en shock séptico. Tuvimos que conectarlo a una máquina para hacer hemodiafiltración venovenosa continua y de esta manera ayudar a remover los fluidos que traían exceso. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo.